del curso de preparación para la certificación IGOC. Entonces ahí, Claudio, veo que ya estás compartiendo. Si te parece, te dejo el espacio y cualquier cosa yo estoy acá para asistir en las preguntas o otras cuestiones que puedan surgir. Súper. Entonces, bueno, muy buenos días con todas y con todos por unirse en esta sesión. El día de hoy solamente la presentación es bien cortita, para primero recordar un poco, supongo que todos tuvieron la oportunidad por lo menos de mirar parcialmente este módulo 2, que habla de comprender el país, ¿ya? Tratar de entender el país para ver cómo enfrentar la aplicación. De hecho, no estamos todavía en el tema de la aplicación del IGOV, ¿ya? Estamos recién tratando de entender el país para tener alguna serie de consideraciones y recomendaciones para que nos van a ayudar después a hacer la aplicación, o en este caso la actualización, porque la mayoría de los países ya lo tienen, ¿ya? De este índice. Entonces, primero repasar los objetivos de aprendizaje de este módulo, ¿ya? Primero es conocer el marco jurídico o el sistema jurídico del país, que hay después identificar la forma de gobierno, la organización político-administrativa del país, y la organización político-administrativa se enfoca principalmente en los niveles de gobierno, ya que se trata de dar una definición, y las unidades de gestión territorial que existen en el país, que después nuevamente van a ser consideradas en los análisis de algunos de los indicadores del IGOP, ¿ya? Como uno de los objetivos del IGOP es buscar evidencia normativa que asigne responsabilidad o que evidencie ciertas condiciones habilitantes. Hay todo un trabajo en este módulo enfocado a identificar cuál es la normativa relevante a ser identificada y analizada para análisis de los cumplimientos de los indicadores del IGOP, tanto a nivel nacional, pero también hemos aprendido que existe algún tipo de normativa internacional a la cual los países adhieren, que muchas veces permite fortalecer la gobernanza en materia de gestión de riesgo. Y como existen un abanico de documentos normativos, también en este módulo se entrega información y materiales orientados a poder entender el tema de la jerarquía normativa, ¿ya? Cuál es la importancia de esta jerarquía normativa, cuáles son los instrumentos normativos que forman parte de los diferentes niveles de normativa que puede existir en un país, que pueden tener nombres diversos dependiendo del país. Países federados y países unitarios, ¿verdad?, tienen aún más diferencias sobre la diversidad de documentos normativos, ¿ya? Y cuando estamos hablando de documentos normativos, como se dice en el curso, no estamos hablando de normas, estamos hablando de leyes, de reglamentos, de resoluciones, de decretos, de un conjunto de documentos que establecen responsabilidades y obligaciones a los cuales le llamamos documentos normativos, porque en algunos países existen las normas, ¿ya?, que son también un documento normativo, pero no queremos solamente exclusivamente trabajar con normas, sino este documento normativo tratamos de hacer una definición muchísimo, muchísimo más amplia. Y también en esta parte ya entramos a poder definir que el IGOP mira en detalle la gobernanza, las condiciones de la gobernanza y la gestión de riesgo en algunos sectores e instituciones claves, ¿ya? Y eso también se profundiza en los materiales de este módulo, ¿ya? Eh, entonces, y lo otro tal vez más importante, que esto siente la base, pero algo que seguramente vieron y que lo que hicimos en este curso fue tratar de ordenar eh, cómo hacer este proceso de conocimiento y entender el país en una serie de pasos. Que eso fue el empaquetarlo en estos 7 pasos fue más bien un resultado de una conversación donde muchos de ustedes fueron llamados a conversar para poder ver, bueno, cuáles son los pasos típicos que los equipos que han aplicado LIGO han dado, ¿ya? Si bien aquí están enumerados los pasos,
hay un disclaimer tanto en el protocolo como en el curso donde se dice, bueno, estos son los pasos, no necesariamente se tienen que dar en el mismo orden, ¿ya? En algunos casos, y como estamos hablando de actualizaciones del IGOP, algunos de estos pasos ya están predefinidos, es decir, hay países que por la razón de ser de siglos son federados y van a seguir siendo federados salvo que cambie algo muy grande, ¿ya? Eventualmente pueden haber países unitarios que el día de mañana pasen a ser federados con el proceso de descentralización, en fin, ¿ya? Pero estos pasos son los que hemos visto que son necesarios hacerlo de manera separada para tener realmente una comprensión mejor del país, sobre todo cuando nos toca involucrarnos en aplicaciones del IGOP en países que no son los nuestros o países que no conocemos. Personalmente me tocó hacer la aplicación en Surinam con Ana María y con Ernesto y con otros colegas, y claro, nunca hubiera pensado lo que descubrí en Surinam, y este enfoque creo que nos ayudó al equipo a poder entender los diferentes aspectos, cada uno de estos pasos que se muestran en esta figura, ¿ya? Eh, entonces, antes de seguir nosotros, el objetivo de esta sesión es escucharlo ustedes primero. Entonces, habiendo hecho esta introducción, la idea es poder ver si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario sobre... Ana María, adelante. Claudio, mil gracias por la introducción. Quería confirmar un poco en los documentos del ciclo 2. Hay una diferencia, como mencionabas tú, muy clara entre los documentos que se pueden considerar como normativa y aquellos documentos que son indicativos, en el sentido de que aun cuando no nos permiten verificar la condición, sí pueden aportar bastante información, digamos, para la justificación, para entender un poco, digamos, el contexto de cómo es la gestión de riesgo en el país. Entonces, quería confirmar un poco la apreciación de que estoy interpretando bien esa diferenciación, porque en algunos de los cuestionarios hay varias inquietudes sobre algunos documentos indicativos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto ha surgido en varias oportunidades. Y si alguien quiere complementar, bienvenido. A ver, los documentos indicativos muchas veces son leyes, o son reglamentos, o están establecidos por decreto, ¿ya? El hecho que sea indicativo es que no establece responsabilidades, ¿ya? Sino que están elaborados de una manera, y en los materiales, tanto del curso como en el protocolo, se habla de estas palabras clave. Esta normativa pretende ser, por ejemplo, una guía para. Entonces, es una guía para, si es una guía, puede ser que yo no considere la guía, porque no es de obligatorio cumplimiento la guía, ¿ya? Entonces, hay los documentos indicativos, y yo me di cuenta cuando aplicamos esto acá en Chile, donde la Ley Nacional del Sistema de Protección Civil, la ley, ¿ya? Era indicativa, ¿ya? Y sin embargo, como dice Ana María, el hecho de que sea indicativa, primero, no nos permite cumplir un indicador, ¿ya? Pero sí nos permite mostrar una situación del país. Es decir, el país tiene una ley, ¿ya? Que establece el Sistema Nacional de Protección Civil, pero es indicativa, ¿ya? Y eso también lo vimos muchas veces con las entrevistas que hemos tenido digamos, con los responsables de promoverse estas normativas que son indicativas, que ellos mismos se dan cuenta, y ellos mismos nos dicen, oye, tenemos este reglamento, pero al ser de carácter indicativo no tenemos la fuerza para exigirle a un tercero, ¿verdad? O exigirle a un municipio que haga tal cosa, que contribuye a la gestión del riesgo. Entonces, rescatar estos documentos indicativos en el análisis, primero van a aparecer solos. ¿Ya? Lo más difícil, creo yo, es darse cuenta qué documento es indicativo. Y así como muchas veces vamos a utilizar palabras clave para buscar si un documento normativo nos permite cumplir o no cumplir las condiciones establecidas en un indicador, también hay palabras claves que nos permiten identificar si una normativa es indicativa o no es indicativa.
pero tal vez con esto, Charlotte, si es indicativa, la podemos usar en el análisis, es decir, existe esta normativa que es de carácter indicativo y bla, bla, bla. Lo que no podemos hacer es ofrecerla como un verificable para cumplir una condición. Sergio. Sí, buenos días. A ver, yo sobre este punto quería insistir en algo que tanto Ana María, a través de su pregunta, como Claudio han mencionado, ¿no? Con el tema de estos documentos oficiales, ¿no? Creo que esto, más que a nivel de ley, se va a presentar sobre todo a nivel de otro tipo de documentos como estrategias, políticas, lineamientos y diversos otros documentos oficiales, ¿no? Entonces, lo que es importante es un poco confirmar si efectivamente estos documentos, estas políticas nacionales de gestión del riesgo, estas estrategias nacionales de gestión del riesgo, otros documentos, son o no de carácter obligatorio, es decir, si tienen fuerza legal para mandatar lo que contienen estos documentos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Es decir, si tienen esa fuerza legal o no. Puede ser que el país, a través de este documento, pues muestre que tiene una claridad conceptual y de política sobre diferentes aspectos, pero si no hay una fuerza legal a través de ese documento, pues a efectos de respaldo del cumplimiento de los diferentes indicadores del IGO, pues este documento no es útil, ¿no? En ese sentido. Entonces, insisto, la fuerza legal, ese carácter obligatorio que te da esa fuerza legal y que generalmente, como digo, esto se va a presentar más a nivel de ese tipo de documentos, ¿no? Como estrategias, políticas, lineamientos, etcétera. Y otra cosa que pasa con estos documentos que menciona Sergio, y también se aborda en el curso, los programas, planes de contingencia, algunas veces puede suceder lo que dice Sergio, que son de carácter indicativo, y otras veces son elaborados sin un respaldo normativo. Entonces también se caen, no porque sean indicativos, sino porque salió el plan y no hay un decreto o una resolución que oficialice el plan, y en muchos países la normativa establece que los planes que se elaboren, sean de gestión de riesgo, de contingencia, lo que fuera, tienen que ser ratificados con un documento normativo, y no solamente con el documento donde tienen las acciones. Espero, Ana María, que con eso quede un poquito. Virginia. Sí, mil gracias. Sí. Sí, era un poquito esa misma inquietud, porque en muchas ocasiones la revisión, aunque el documento sea aprobado legalmente, a veces no da por válido por la forma en que está, porque, por ejemplo, recuerdo siempre que Ernesto nos decía que el documento es muy amplio, son enunciados, son buenos propósitos, pero no obliga a nadie, pero están aprobados legalmente, tienen un respaldo de normativa, ¿no? Entonces, bueno, es como porosa ese límite ahí de ratos considerarlos o no. Porque aunque estén aprobados legalmente, como le digo, a veces no pasan. Dice, bueno, porque a las políticas nadie le hace caso, son documentos gruesos, son documentos estratégicos. Sí, pero ¿cómo le dice eso al país que aprobó, que se ocupó de hacer su política, que se sentaron varios actores? Es como difícil a veces. Una excepción a lo que está, no excepción, pero que también hay que tener cuidado, es que algunos de estos documentos, planes, políticas o estrategias, que a veces no aparece este documento normativo que dice, y se promulga el Plan Nacional de Emergencia, por decir algo. Pero hemos encontrado algunos casos en donde estrategias de cambio climático o políticas de cambio climático que estamos analizando, que vemos que tienen el contenido, que asignan responsabilidades, que sería posible utilizar no solamente en la descripción o la justificación de un indicador, el análisis de un indicador, sino también como respaldo. Hemos visto que si bien no tienen este documento normativo como un decreto resolución,
hemos visto en algunos casos que hay una ley, por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático, suponte que está la Ley Nacional de Cambio Climático, y en algunos articulados dice se crea la Comisión Nacional para la Adaptación al Cambio Climático. Y sus funciones serán, tac, 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 tac. Y en una de esas funciones sale elaborar el Plan Nacional de Cambio Climático. ¿Ya? Sale la Ley Nacional de Cambio Climático. Aparece el Plan Nacional de Cambio Climático sin resolución, elaborado ¿por quién? Por la Comisión Nacional de Cambio Climático. Entonces uno puede utilizar la ley que establece la comisión, que le da la función, para decir, mira, aquí está la función, y esto fue elaborado por esto. Entonces, la suma de las dos, de la Política Nacional de Cambio Climático, más la Ley Nacional de Cambio Climático, que establece la responsabilidad de hacerlo, con esas dos, uno puede decir, mira, este plan, estrategia o política es válida por esta conexión, digamos, de normativa sin la necesidad de una resolución de la publicación del plan como tal, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado y no desechar estas políticas, plan y estrategia por no tener la resolución, sino también hay que mirar quién la elaboró, por qué la elaboró, y muchas veces se encuentran estos documentos normativos, digamos, de mayor jerarquía también, que asignan esas responsabilidades a una comisión, a un sector o a una institución, y con solamente asignar esa responsabilidad, está bien. Cuando se asigna la responsabilidad y además tiene la coletilla y tendrá que ser ratificada por un decreto, claro, ahí necesitas el decreto también. Pero muchas veces hay que ir mirando, como digo, la normativa de mayor jerarquía para encontrar esta menudencia en la asignación de responsabilidades. Virginia, la mano levantada, ¿quieres hacer otro comentario o pregunta? ¿No? Solo se me quedó levantada la pregunta, gracias. Gracias, Claudio. Mucho gusto. No sé si tendrán alguna otra pregunta, si alguno de los pasos, de estos 7 pasos, le genera algún tipo de no sé, preocupación o duda. ¿No? ¿Qué hay de los niveles de gobierno? ¿Qué les pareció cuando se presentan los niveles de gobierno y qué entienden o qué entendieron por niveles de gobierno? Que es algo también que no es tan simple, sobre todo para las personas que no han tenido la oportunidad de hacer varias aplicaciones o hacer aplicaciones en diferentes países. Nos encontramos con niveles de gobierno bien. Y entonces también la diferencia entre niveles de gobierno, la diferencia o la semejanza entre niveles de gobierno y unidades de gestión territorial, que son otros temas que son bien importantes dentro de este módulo, ¿ya? Y dentro, ¿verdad? Hay los pasos 3 y 4, porque si uno no lo hace de manera adecuada, después se complica el camino más adelante. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, Ana María. Claudio, un poco respecto de las unidades de gestión territorial, como muy bien se menciona en el curso, pues uno puede ir bajando, y uno baja hasta aquellas que tienen competencias. Es un poco lo que quisiera aclarar hasta dónde es que llego con estas diferentes unidades de gestión territorial que se definen pues en cada país de acuerdo a su organización político-administrativa. Ahí cerca viene llegando la ama. Ya, no, pero gracias Ana María. Pero antes de entrar a la unidad de gestión territorial, me gustaría que quedara súper claro y si alguien tiene dudas con el tema de los niveles de gobierno. Porque las unidades de gestión territorial efectivamente son una de las niveles de gobierno. Entonces, si bien hay una definición, tanto en el protocolo como en el curso, ¿ya? Dejar claro que ya que estamos todos acá, los niveles de gobierno corresponden, digamos, a la estructura o a las instituciones que existen en un determinado país a las cuales se le asignan determinadas funciones y responsabilidades, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, los ministerios son parte de los niveles de gobierno,
¿ya? Porque tienen funciones, responsabilidades bien claras, ¿ya? Después existen, por ejemplo, comisiones, que eventualmente también son parte porque tienen funciones y responsabilidades, que pueden estar, por lo generalmente, algunas de estas a nivel nacional, ¿ya? Después pueden haber empresas públicas, ¿ya? Que también, al ser empresas públicas que prestan determinado servicio, también son parte de los niveles de gobierno. Y las unidades de gestión territorial, a las cuales también se les asignan responsabilidades, tanto en materia de gestión de riesgo como en otros, también son parte de los niveles de gobierno. Sin embargo, al identificar esto, pues vamos a tener, digamos, a muchas de estas instituciones de estos niveles de gobierno van a pasar a ser parte de los actores clave o las instituciones claves para el análisis del IGOP. Y las unidades de gestión territorial son una de las claves, ¿ya? Que básicamente corresponden a la división político-administrativa del país, ¿ya? Para los países federados hay unas, por lo general, para países unitarios hay otras, pero la cantidad de unidades de gestión territorial, ustedes habrán visto en el material que hay país por país, nos podemos ir moviendo. Tenemos que hay países que tienen 3, hay países que tienen 5 unidades de gestión territorial. Entonces, con lo que decían, ¿hasta dónde analizar esto? ¿Ya? Y ahí hemos tratado de tal vez hacer un corte, porque hay algunas, ¿cómo se llama?, unidades de gestión territorial, que si bien existen a nivel constitucional o en la ley general de municipalidades o regiones o departamentos, como tenga el país, llegan algunas que no tienen, por ejemplo, asignación presupuestaria propia, que no tienen los procesos de toma de decisiones y de planificación de acciones, o tal vez algunas no tienen la asignación de responsabilidad en materia de gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, si bien uno reconoce todas las unidades de gestión territorial que pueden existir en el país, cuando uno empieza a analizar algunos indicadores del IGOP que hacen referencia a la unidad de gestión territorial, ahí tenemos que tener este cuidado que resaltaba Ana María, que tenemos que analizar aquellas que tengan competencia, ¿ya? Y que tengan cierto tipo no es autonomía la palabra que se utiliza, pero que tengan cierto tipo de autoridad para actuar sobre su territorio, ¿ya? Y hay otras que no, por ejemplo, siempre la conversación con el colega, con Javier de Uruguay, si los municipios son o no son unidades de gestión territorial, porque existen los municipios en Uruguay. Sin embargo, los municipios no reciben fondos, no pueden planificar acciones. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que, si bien es una unidad de gestión territorial, no es una unidad de gestión territorial que se considere en el análisis del IGO. Sergio. Sí, yo a modo de resumen y para reforzar un poco los conceptos, o sea, en el marco de la metodología del IGOP, o sea, consideramos como dos grandes niveles de gobierno, ¿no? O sea, o de administración del Estado. El primero es el nivel central y el segundo es el que llamamos subnacional, ¿no? Dentro del nivel central, lo que ha mencionado Claudio, o sea, ahí se incluyen pues diversos ministerios o sectores, entidades autónomas y empresas estatales y luego pues bueno, en este mismo módulo se ven cuáles son un poco pues esos principales ministerios que son relevantes para la gestión del riesgo y esas empresas estatales. Y luego a nivel subnacional, pues lo que decía Claudio también, o sea, depende mucho de cada país, ¿no? De cómo esté estructurado cada país. Hay países que están estructurados en departamentos, en regiones, provincias, estados, y de ahí pues se puede ir bajando a nivel de municipio, parroquia, cantón. El hecho de que existan todos esos tipos de unidad de gestión territorial no significa que a efectos de los indicadores del IGOP tengamos que buscar responsabilidades en cada una de esas unidades, ¿no? O sea, lo que se busca es que efectivamente el país tenga definidas responsabilidades a nivel central y a nivel subnacional. ¿Hasta dónde llega la definición de esas responsabilidades a nivel subnacional? Pues dependerá de cada país. El IGOP no juzga si
se han definido responsabilidades absolutamente para todas las unidades de gestión territorial del nivel subnacional, sino si se ha definido algún tipo de responsabilidad para alguna de esas unidades de gestión territorial. Claudio, Sergio, a mí me surge una pregunta pensando en el caso de Colombia, que es como el que más conozco, y es que hay unas unidades, digamos, como subregionales, que son los municipios que, digamos, sí tienen, digamos, como la autoridad y el presupuesto, pero también están las corporaciones autónomas y muchas veces hay traslape de acción en el territorio y puede que se duplican algunas responsabilidades. Ahí como, digamos, se aborda esta potencial duplicidad de responsabilidades y abordaje del tema. Mariale, cuéntame estas corporaciones autónomas, ¿cuáles Las son? corporaciones autónomas tienen que ver como con gestión de cuencas, entonces esas es más como una gestión ambiental y social en cuencas y los municipios. Entonces estoy pensando específicamente en Bogotá, que digamos como que parte de la responsabilidad, digamos, territorial de Bogotá es unos páramos que también están asociados a una corporación autónoma de la zona. Entonces en estos hay como una duplicidad de acciones responsables, entonces al final ni uno ni lo otro. Entonces puede, digamos, como haber conflicto ahí en ciertas zonas. Sí, quedó más claro. Sergio. Sí, yo creo que aquí un poco el principio a aplicar sería, o sea, la preocupación sería más por defecto que por exceso. Es un poco la misma lógica que aplica cuando, por ejemplo, estamos analizando determinadas condiciones de gobernabilidad en países federales, ¿no? O sea, lo que preocupa es cuando haya, digamos, provincias o estados, ¿no? En esos estados federales que no tengan definidas determinadas responsabilidades, ¿no? Eso es lo que preocupa. Es decir, o sea, que en un país, por ejemplo, como Argentina, haya, qué sé yo, 5 provincias que no tengan definidas responsabilidades, mientras que el resto sí. Ahí habría una situación de incumplimiento, ¿no? del indicador. Entonces, o sea, digamos, mi lógica me diría, bueno, voy a ver el contexto colombiano y voy a tratar de ver que efectivamente o unos u otros niveles subnacionales efectivamente tengan definida la responsabilidad, ¿no? Si la tienen definido los dos y ahí hay un solape, o sea, bueno, pues efectivamente, o sea, no es lo deseable, pero lo preocupante sería que ni uno ni otro tuvieran definida esa responsabilidad, ¿no? Ahí es donde sí que estaríamos ante un problema. Sí, y a ver, el tema de las corporaciones no cabría dentro de lo que sería una unidad de gestión territorial, ¿ya? Y también siempre se dice, y se va a decir con más énfasis en los próximos módulos, cualquier pregunta, es decir, cualquier cosa de esto, vamos al glosario, ¿ya? Porque del glosario, una de las cosas para que lo tengan claro, muchas de las definiciones del glosario están hechas para el IGOP. Entonces, no son algunas de estas, dice, cuando se define para fines del IGOP, se entenderá como tal cosa, ¿ya? Y la unidad de gestión territorial, ¿ya? Voy a poner aquí la definición que está en el protocolo, ¿ya? Integra la división político-administrativa del país, ¿ya? Y estas digamos, corporaciones, comisiones de cuenca, hay otros indicadores del IGOP que buscan y recogen ese tipo de iniciativas, pero no debería ser considerada una unidad de gestión territorial en base a la definición del IGOP de unidad de gestión territorial, pero va a ser útil justamente en otros indicadores que hablan tanto de manejo de cuenca, de la posibilidad que tienen los municipios o alguna unidad de gestión territorial de unirse para abordar temas o desafíos comunes. Entonces se recoge desde otra perspectiva, pero no es una unidad de gestión territorial, ¿ya? Para fines del IGOT.
Súper claro, gracias. Súper. A ver, yo tenía otros temas también de... Entonces, no sé si hay algo más sobre unidades de gestiones territoriales, niveles del gobierno. Marion, no se escucha. Póngale el micrófono. Perdón. Gracias por esta conversación, porque justamente tenía una duda, no en relación al contenido del curso, sino que en relación a cómo está planteada la alternativa correcta en la pregunta respecto de lo que pueden hacer las unidades de gestión territorial en la actividad de evaluación. Y ahí me llamó la atención que como una de las dos alternativas correctas dice gobernar, dice las unidades de gestión territorial pueden, y la alternativa es gobernar su territorio tomando sus propias decisiones gracias a su autonomía. Entonces la pregunta es, en el ejercicio de aplicación del IGOP nosotros tenemos que hacer un juicio respecto de esta autonomía y cómo se hace eso, porque pareciera ser, de cómo está formulada esa respuesta, que se asume que una unidad de gestión territorial tiene autonomía, pero está muy vago en la autonomía respecto de qué, y de lo que estoy escuchando acá es no confundir lo que tal vez se definen como niveles políticos administrativos hasta el nivel más bajo con lo que para el IGOP sería unidad de gestión territorial, que serían algunos de estos segmentos, pero siempre con esta autonomía. No sé si se entiende mi duda, digamos, cómo dirimimos. ¿Sergio? O... Sí, o sea, yo voy a hacer referencia, y esto por cierto, esto es una recomendación para lo que queda de curso. Seguro que lo estáis haciendo ya, pero es, o sea, el tener siempre a mano el protocolo de aplicación del IGOP. La cantidad de veces que nos ha pasado a los que llevamos más de 10 años aplicando, revisando el IGOP, pensamos que recordamos cómo hay que aplicar el índice y que tenemos claridad absoluta sobre todos los aspectos del índice, y nos da pereza el tener el protocolo a mano y uno tiende a cometer errores que no cometería habiéndose leído las diferentes secciones del protocolo. Entonces, una recomendación, de verdad, siempre, 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 cuando tengáis que analizar cualquier cosa del IGOP, tener el protocolo a mano. En el protocolo, cuando se hace referencia a esta parte de autonomía, lo que viene dicho es que por autonomía se entiende el nivel de asignación de potestades y responsabilidades de carácter administrativo, financiero y de definición de políticas, y que esto tiene que estar establecido en la Constitución del país o en la normatividad propia que regula a las unidades de gestión territorial y sus relaciones con el gobierno central o nacional. Entonces, yo creo que ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? O sea, echar un vistazo a esa normatividad, o bien a esa Constitución, o bien a esa normatividad específica de esos niveles político-administrativos que tenga el país, y analizar efectivamente, o sea, si ahí quedan establecidas pues esas potestades y responsabilidades en materia administrativa, financiera y de definición de políticas. Es muy difícil dar una respuesta así general a todos los países, porque es que esto, de nuevo, o sea, es que depende mucho del contexto de cada país, ¿no? Pero bueno, se busca un poquito pues analizar, digamos, ese nivel efectivamente de autonomía administrativa, financiera y definición de políticas que puedan tener estas unidades que están bajo análisis. Y ahí voy a complementar, es como, voy a sacar de nuevo el caso de Uruguay, ¿ya? Por ejemplo, Uruguay existe, ahí está Javier, qué bueno. Ya. Después primero Natalia y después tú, Javier. Entonces, no voy a hablar para que hable Javier. Entonces, pero Natalia, me gustaría también, no sé cuál intervención por dónde va, pero Ecuador es uno de los países que tienen muchísimas unidades de gestión territorial, y creo que se cruza también con este tema de autonomía de alguna de ellas. Natalia, adelante.
No se escucha, no se escucha. Prende el micrófono, por favor. Sí, quería compartir, bueno, puedo compartir lo de Ecuador, pero también quería como abundar en algunos de los aspectos que planteó tanto Marión como Sergio. Entonces, sí, efectivamente en mi país hay varios niveles de gobierno y todos tienen, en teoría, unos niveles de autonomía, pero siempre uno lo que tiene que remitirse es a las competencias que están asignadas constitucionalmente para que puedas establecer, por ejemplo, en los temas de salud, de ambiente, cuál es el nivel de autonomía que tienes para que el momento que se hace el análisis de cada uno de los indicadores, digamos, se pueda como tener los elementos causales para decir qué es lo que se está analizando. Yo también quería, en este sentido, digamos, y un poco complementando con lo que decía Sergio, tal vez en los países unitarios del momento que aplicas el IGOB es como menos complicado, porque entonces tú tienes unas competencias, responsabilidades, atribuciones que están designadas para el nivel central de gobierno y otras para los niveles subnacionales, que en este caso son las unidades de gestión territorial. Pero en los países federados sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, en la experiencia que tenemos ahora con Río Grande do Sul, prácticamente el análisis se hace indicador por indicador. Porque, por ejemplo, tenemos una competencia que es exclusiva de la federación, del gobierno federal, que es la norma, dictar legislación sobre los seguros privados. Entonces, el momento en el que tú buscas, por ejemplo, contestar a las preguntas en las unidades de gestión territorial, evidentemente no vas a poder extrapolar eso, sino explicar que hay una competencia federal y que los estados deben aplicar esa normativa federal y en este caso, en las unidades de gestión territorial, que son los municipios, pues tienes que prácticamente allanarte a lo que establece la normativa federal, digamos en este caso, ¿no? Y no necesariamente la estatal. Entonces, en conclusión, yo lo que diría frente a la duda que tiene Marión, que es muy válida, es que sí toca profundizar más allá de entender si es que es unitario y federal y los niveles de gobierno, entender las competencias que están asignadas en la Constitución y en las normas para de esa manera incluso discriminar indicador por indicador, porque a veces no es suficiente el tener la claridad de lo que es la autonomía en el estado, en la configuración del Estado general, sino también respecto a las competencias sectoriales y territoriales que están asignadas. Natalia, antes que desaparezca, las parroquias rurales, si bien son una unidad de gestión territorial en base a la Constitución, ¿verdad? Lo que estoy mostrando acá, ¿tienen esa autonomía como va a ser considerada dentro del análisis técnico? No, porque las parroquias rurales ejecutan, por ejemplo, en el campo de gestión, en el ámbito de la gestión de riesgos de desastres, ejecutan lo que esté establecido en el nivel provincial y en el nivel municipal o cantonal, que es el cantonal es lo mismo que municipio. Y tienen competencias muy limitadas las parroquias, como por ejemplo, otorgar permisos para que hagas eventos públicos y la vialidad rural, que es la vialidad de su parroquia rural, que no se opone a la competencia de la vialidad que tiene la prefectura, por ejemplo. Entonces, sus competencias aquí también aplican nuevamente lo que yo estoy diciendo. Tienes que irte a mirar cuáles son las competencias asignadas, en este caso por la ley, el Código Orgánico de Descentralización Territorial y Autonomía, que es el que rige las competencias que puedes ejecutar. Se llaman autónomas porque ejerces tu autonomía en el territorio en el marco de las competencias que te habilita tanto la Constitución como el Código de Organización Territorial, pero son un nivel bien chiquito que tiene, digamos, esta autonomía administrativa, pero que depende de la rectoría en el tema de las políticas sectoriales y en las políticas territoriales depende de la rectoría tanto de los municipios que tienen el control del uso del suelo y de las prefecturas que tienen la competencia exclusiva de desarrollo económico. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y ahora pasamos nada. con Javier, que seguramente nos va a contar algo similar sobre su país. Adelante, Javier. No. No se te escucha nada, ¿eh? No te escuchamos, Javier.
Así que, si no te escuchamos, vamos a seguir. No sé, seguramente tener algún tipo de inconveniente, ¿ya? Pero en el Uruguay sucede algo similar con las municipalidades, que no tienen autonomía. Existen, ¿ya? Están ahí, como ustedes pueden ver, en la Constitución de la República. Sin embargo, al no tener esta autonomía, ¿ya? No tiene las competencias tampoco para poder, no tiene autonomía para poder actuar en acciones concretas para la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, en Uruguay el RIGOP se reconoce que existen los municipios, pero se analizan solamente a los niveles departamentales, ¿ya? No te preocupes, nos dimos cuenta, Javier, espero que lo que haya dicho no haya sido una burrada. Sergio. Sí, yo quería pasar, porque como veo que se está acabando el tiempo, hay un punto que quería destacar a nivel de las entidades claves del IGOP, porque normalmente uno se suele centrar así en analizar pues, la definición de responsabilidades y otras cuestiones vinculadas a los sectores o ministerios clave, ¿no? Pues se hablan, pues generalmente en el IGOP se habla de 10 ministerios clave o sectores clave, ¿no? Que son, pues ahí tenéis la lista, ¿no? Medio ambiente, educación, salud, agricultura, vivienda, transporte, energía, etcétera. Pero quería destacar el rol tan importante que juega en la temática de gestión del riesgo de desastres el Ministerio de Finanzas, ¿no? Cuando uno analiza los indicadores del IGOP que dependen directa o indirectamente de competencias o atribuciones del Ministerio de Finanzas, se encuentra que casi una tercera parte de los indicadores del IGOP están relacionados de una u otra manera con el Ministerio de Finanzas, ¿no? Incluso yendo más allá, cuando vemos la fase de política pública de evidencias en la implementación de la política, que depende fundamentalmente de la asignación presupuestal, pues en términos numéricos, claro, como estamos verificando asignaciones presupuestales a todos estos sectores, que en última instancia, pues quien tiene que bendecir estas asignaciones presupuestales es el Ministerio de Finanzas, pues nos encontramos con que el 80 y tantos % de los indicadores del IGOP, claro, no todos tienen el mismo peso en el índice final, pero sí numéricamente, como digo, pues el 80 y tantos % de los indicadores, considerando la definición de responsabilidades de Hacienda más todos estos indicadores que dependen de su bendición, pues nos encontramos que el Ministerio de Hacienda juega realmente un papel muy importante en la política pública en gestión del riesgo, ¿vale? Entonces quería destacar este aspecto porque quizás no sea tan evidente en el IGOP, pero buscando indicadores y demás, pues veréis, o sea que hay muchos, desde la definición de clasificadores presupuestales, el contar con fondos específicos para invertir en reducción del riesgo, en fondos para atender las emergencias, cuando se exigen análisis del riesgo en las diferentes fases de la inversión pública, cuando hay que expedir lineamientos para analizar y reducir el riesgo a nivel de las concesiones del Estado, cuando hablamos de incentivos para el aseguramiento de viviendas entre los privados, cuando hablamos de la responsabilidad fiscal del Estado, cuando hablamos de la necesidad de contar con una estrategia de gestión financiera a nivel nacional. O sea, hay multitud de indicadores del IGOP que dependen, como digo, directa o indirectamente del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Entonces, esto quería insistir en ello. Gracias. Aprovechando que Sergio tocó el tema de algunas instituciones clave, tal vez también aprovechar ahí para decir algunas cosas, sobre todo con algunos ejercicios que hay en este módulo. Están instituciones clave, que son las claves que están definidas. Hay unas instituciones, tanto en los ejercicios
como relacionados con temáticas que tal vez no son claves, pero son muy útiles contactarlas. Entonces, no quiero que en base a los ejercicios, la lectura, digamos que tenemos que enfocarnos solamente con las instituciones clave, porque muchas veces algunas instituciones clave no somos capaces de llegar a contactarlas por diferentes razones. Y voy a hablar de un caso así, no hipotético, ¿ya? Pero cuando estamos hablando del tema de seguros, ¿ya? Digamos, en el ambiente del país pueden existir, digamos, la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene que ver con seguros, ¿verdad? Puede existir una Asociación Nacional de Aseguradoras, puede existir una empresa pública de seguros, ¿verdad? Puede existir una diversidad de instituciones, ¿ya? Si bien la clave va a ser una de ellas, eso no quita el poder dialogar, ¿ya? Con estas otras del ecosistema, digamos, en este caso de seguros, para obtener información también, ¿ya? Y que te puedan guiar. Entonces, no nos cerremos que las instituciones claves son las únicas que tenemos que hablar, porque hay algunos temas, ¿ya? Algunos, por ejemplo, temas ambientales que podemos hablar con gente de la academia, ya podemos hablar con una serie de instituciones, donde si bien la política pública la puede hacer un ministerio, una comisión o algún otro tipo de estructura o nivel de gobierno, hay una serie de estructuras que están, como decía yo, en el ecosistema que hay que acceder para obtener información, obtener contacto o obtener cuál es la institución correcta con la cual uno puede llegar. Eso como un disclaimer para que en los ejercicios y eso, cuando salga, es que no es una institución clave, eso no quiere decir que no tengamos que conversar con ella, ¿ya? Sino seguir un poquito la lógica de que es una institución clave. Lo otro que yo me he topado, y yo creo que muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de aplicar el IGOP y los que no lo tengan todavía, estar atentos a esto, que hay una lista ahí de ministerios, ¿ya? Y no solamente hay países que la palabra ministerio no se usa, sino se utiliza secretaría, pero también muchas veces la coletilla Ministerio de Vivienda, y tenemos Ministerio de Vivienda, Construcción y Agua y Saneamiento, por ejemplo, en el Perú. Entonces tenemos ¿cómo se llama? Un ministerio o una institución clave que abarca 3 temas, ¿ya? Entonces tenemos que tener harto cuidado cuando sucede eso, porque si estamos buscando verificar un indicador que habla del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y este es el Ministerio de Construcción, Vivienda y Agua y Saneamiento, puede ser que algunas normativas de ese ministerio que abarca 3 sectores sea específico para un sector, ¿ya? Puede haber resoluciones, por ejemplo, y cosas que abarquen solamente el tema de vivienda. Y si es así, esa normativa no la podemos utilizar para verificar condiciones que estamos viendo de agua y saneamiento. Muchas veces estos ministerios, digamos, suprasectoriales, tienen viceministerios encargados de cada, digamos, subsector. Y uno llega a encontrar estas normativas más ajustadas al sector en esos viceministerios, ¿ya? Entonces, ojo cuando se encuentren con ministerios supra o multisectoriales, por decirlo de alguna manera, para que traten de analizar no solamente la raíz, sino también las ramas que llegan y que seguramente y aseguran la gobernanza en cada uno de estos subsectores. Constanza. Hola. Una consulta en relación a lo que estás diciendo, más de buena práctica o mejor práctica para completar la matriz, digamos. Yo entiendo que muchas veces hay una normativa que responde y otras que pueden complementar esa respuesta, por ejemplo, desde lo sectorial o con algún tipo, digamos, como de, no sé si llamarle condimento extra, pero ¿vos crees que eso es una buena práctica, digamos, como responder con la normativa que responde al indicador y a la vez normativas complementarias, o es un poco como sobrecargar el análisis con algo que es demasiado detallado? No sé si se entiende lo que quiero consultar, pero esa es mi pregunta, digamos. Voy a dejar a Sergio que responda. Sí, ahí no, es muy buena pregunta. A ver, ahí el principio básico es mete sobre todo, o sea, la normatividad o conjunto de normas
que permitan cumplir a cabalidad con el indicador. Entonces, a efectos de economicidad, bastaría con mencionar exclusivamente la normatividad que te parezca que respalda o conjunto de documentos que respalden el cumplimiento del indicador. No obstante, es a gusto un poco de, habiendo cumplida esa condición, digamos, es a gusto del aplicador el complementar pues esa explicación mencionando, digamos, otros documentos, otras normativas, pues que de alguna manera permiten reforzar el argumento que estás proponiendo a través de esa normatividad que tú has propuesto, ¿no? Pero como digo, eso depende de cada uno. O sea, aquí el principio es un principio de economicidad, digamos, ¿no? O sea, vete a lo esencial y luego que cada uno decida si quiere reforzar o no. Bueno, esto fue una conversación también dentro del proceso de las actualizaciones que hemos tenido del protocolo, y habíamos algunos que decíamos, bueno, pongamos un número máximo de palabras o caracteres para que esta cosa tampoco sea así, ¿ya? Pero bueno, ya Sergio ya lo dijo, si no hay un límite, no hay un límite, la idea es poder dar la mayor cantidad de información, porque lo vamos a ver también a lo largo del curso. Mientras uno tenga y recopile y utilice para el análisis la mayor cantidad de información, independiente que lo provea o no lo provea como un verificable o como un medio de verificación de la condición, tener ese conocimiento después te va a permitir estar en mucho mejor posición para construir esta famosa matriz de reforma de política que está dentro de los usos que se da al IGOP. Entonces, no es perderlo, eventualmente, como te digo, es ser conciso, no hay límites, pero toda esta información también te sirve después para construir la matriz de reforma u otro tipo de usos que se le pueda dar. Y hay otro aspecto ahí para reforzar lo que dice Claudio. Yo insisto, o sea, creo que el principio de economicidad es fundamental, ¿no? Porque si no, esto pueden ser tablas de aplicación, o sea, muy grandes, ¿no? Pero hay un aspecto que veréis en las fichas de los indicadores, hay una sección de cada una de las fichas que habla de la relación con otros indicadores. O sea, estás aplicando un indicador y ese indicador está relacionado con otros indicadores. Muchas veces la información que estás metiendo cuando estás atendiendo un poco verificando el nivel de cumplimiento de un indicador, es información que puede ser relevante para esos otros indicadores. Quizás no sea imprescindible para el que estás verificando en ese momento, pero no sería la primera vez que nos ha pasado de que alguien está respaldando un indicador, digamos, va más allá de ese principio de economicidad, citando, digamos, otras normas que no son necesarias, digamos, imprescindibles para confirmar el cumplimiento de ese indicador, pero sin embargo, cuando hemos ido a los otros indicadores que están relacionados con esto, ahí nos hemos encontrado con que se daba por incumplido porque no se habían encontrado documentos y sin embargo hemos dicho, este indicador está relacionado con este indicador y con este otro. Vamos a ver allá qué fuentes normativas se citan por si alguna, o sea, el aplicador se ha olvidado a la hora de hacer esa verificación de ese segundo indicador, ¿no? Y hay veces pues que hemos rescatado esa información adicional que había dado para un indicador para utilizarlo como justificación principal de otros indicadores relacionados, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, si tenéis tiempo y no os importa, pues hay veces que ese ejercicio pues paga, ese ejercicio extra o ese esfuerzo extra paga sus frutos. Gracias. Bueno, entonces hasta aquí llegamos nosotros, damos el paso a Sofía para que nos haga un recorderis de cosas y fechas importantes. Gracias. Gracias, Claudio, gracias, Sergio, y gracias a todos por sus preguntas. Bueno, ya está, estamos terminando al final de la sesión. Entonces, solo recordatorios. Como ven ahí en el cronograma que mostró Claudio, nuestro módulo cierra el próximo martes 20 de mayo. Entonces, por favor, ahí completen las actividades. Si por alguna razón no, y por temas de agenda no llegaron a completarlas del módulo 1,
no se desanimen, sigan avanzando, pero sí completen las del módulo 2, porque bueno, todavía tienen oportunidad de aprobar el curso y para después poder estar habilitados para realizar el examen de certificación. Entonces ahí, Claudio, te voy a robar pantalla solo para poder mostrarles dónde encontrar los recursos de este módulo. Bueno, ustedes cuando ingresen a la plataforma y si van a lo que es la pestaña de curso, aquí van a ver el índice. Entonces, si despliegan el módulo 2, van a poder ver todos estos contenidos. Este módulo tiene lo que es el cuestionario del 2.2 de normatividad de instituciones y luego tienen el caso práctico A y caso práctico B. Entonces, siempre recordarles que si ustedes van digamos, al ítem del curso, donde tienen este icono del lapicito, esos son los ejercicios que son calificados, tanto el cuestionario como las actividades prácticas. Entonces, no se olviden de completarlos antes del martes 20 de mayo para poder bueno, para seguir avanzando y para poder obtener su calificación. Finalmente, acá solo responder una pregunta que nos llegó en el correo que tiene que ver con la plataforma, y es que en la pestaña de progreso, ustedes allí van a poder ir viendo todo lo que van completando. Entonces, si ustedes van aquí a esta tabla que aparece acá, les va a ir apareciendo. Bueno, aquí están todos los cuestionarios y actividades. En weight es el peso que tiene ese cuestionario o esa actividad en la calificación total. Para poder aprobar este curso tienen que tener un 65% o más de calificación. Y finalmente, la de grade es la calificación que ustedes obtuvieron en ese cuestionario o en esa actividad en particular. Si lo completo, si responden todo bien es 100, si, bueno, responden en parte 80 y así sucesivamente. Entonces, esto para que, bueno, puedan saber bien cómo van avanzando en el curso. Y aquí tienen hasta ahora tenemos abierto el módulo 1 y el módulo 2, entonces van a poder ver los scores de sus actividades de acuerdo a cada módulo y a cada actividad o cuestionario. Esto a modo aclaratorio por eso, por una pregunta que nos llegó en el correo de OLP. Y de nuevo recordar que si tienen preguntas, consultas, nos escriban al correo de OLP. Ahora lo vamos a poner en el chat. Si son sobre los temas, se las enseñamos a Claudia y a Sergio. Y si son de plataforma o algún tema de cronograma, las resolvemos nosotros. No sé si hay alguna pregunta, consulta adicional sobre esto, sobre algún otro tema. Creo que no, entonces acá ya damos entonces por cerrada la sesión. En breve vamos a subir la grabación a la plataforma. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus avances en el curso. Gracias Claudio y Sergio por responder todas las preguntas y bueno, seguimos avanzando y no me queda más que decirles que terminen muy bien el viernes y buen fin de semana. Gracias. Igual, buen fin de semana. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, buen fin de. Cuídense. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego, Chao. gracias. Gracias.